Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, hombres y mujeres nacidos de nuevo que sintonizan Canal 27 en este espacio en donde lo hemos dedicado ya desde hace unos buenos meses, más de un año, a conversar sobre temas de familia. Inspiración por la familia es un programa que nace con la idea precisamente de que hombres y mujeres como nosotros, que profesamos la idea de que Dios es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador, Él murió por nosotros y en una gracia especial nos ha extendido el favor de justificarnos y de hacernos salvos frente a Él. Gracias damos por ello y gracias damos por que cada uno de los socios honorarios continúa trabajando, aportando, contribuyendo para que Canal 27 siga adelante y continúe en medio de las circunstancias donde, como todos sabemos, no ha podido haber una telemaratón ni el año pasado ni en el presente año, por lo que tenemos que obviamente reforzar nuestro esfuerzo y nuestro anhelo y la idea de que hagamos lograr que más personas bondadosas, generosas de corazón, nos apoyen para continuar esta labor. Inspiración por la familia es un programa que, como siempre lo hemos dicho, está inspirado en la escritura de Malaquías, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una tarea relevante para nosotros como padres de familia, como miembros de la comunidad cristiana, como creyentes convencidos de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, de que su Espíritu Santo está con nosotros y nos guía para poder ir conversando sobre estos temas. Hemos venido durante las últimas semanas conversando sobre el matrimonio y lo continuamos haciendo basados en un hermoso libro que hemos encontrado del pastor John Piper, que se llama Pacto Matrimonial y que precisamente profundiza en muchos tópicos que se nos pasa, a ratos no nos damos cuenta, a ratos no encontramos en nuestras congregaciones o encontramos muy poco trabajo en torno al fortalecimiento de la idea del matrimonio como parte fundamental de nuestro cristianismo. Y es por eso que nos alegra, nos anima, estamos muy contentos de estarlo haciendo y esperamos estar contribuyendo para que cada uno de nosotros participe de esta hermosa idea del matrimonio creado por nuestro Señor, creado para la gloria de Dios y bendecido, por supuesto, por Él, mientras logremos seguir la guianza y las pautas que nos da para poder hacer de nuestro matrimonio y de nuestra familia algo extremadamente valioso para todos en nuestra comunidad. Hoy, como siempre, nos acompañan a Evelyn y Ricky Chacón, de Papás a Prueba de Todo, e igualmente se incorpora también Juan Fernando Jiménez, pastor cristiano, joven, un hombre comprometido con nuestro Señor y muy estudioso del tema de matrimonio, por cierto. Creo que ya nos contará, ellos han hecho un libro con su esposa que ya está editado, pero igual nos va a contar en el proceso seguramente. Así que bienvenidos Evelyn, Ricky, bienvenido Juan Fernando, muchas gracias por participar y vamos a iniciar, tal vez voy a permitirme otra vez iniciar conversando un poquito de esta campaña en la que una buena parte de las iglesias cristianas evangélicas en Guatemala están trabajando y una buena parte de organizaciones y liderazgo está haciendo un esfuerzo importante. Me refiero a Juntos y en Armonía para la Gloria de Dios. Este es el nombre, digamos, el tema de un trabajo que está haciendo un buen grupo de hombres y mujeres que como nosotros confesamos al Señor. Y a mí lo que me encantaría es alentarlos y que cada uno de nosotros pues obviamente diera palabras de aliento a este esfuerzo, porque todo el programa no contempla nada más, digamos, una campaña de medios, sino que además está queriendo provocar que la iglesia
las iglesias, las organizaciones eclesiásticas, las ONGs, todas las organizaciones y los hombres y mujeres que confesamos a nuestro Señor, dediquemos tiempo a varios temas durante un buen tiempo. Temas como la familia, temas como el matrimonio, temas como la unidad de la iglesia. De hecho, este mes, cuando se inició la campaña, se está hablando de juntos y en armonía para la gloria de Dios, pensando precisamente en que es relevante, es importante que nosotros mostremos esa unidad en nuestro Señor Jesucristo, para poder realmente tener un grado de influencia, un grado de incidencia en la vida de nuestra sociedad a partir de la vida de nuestras familias. Así que, Juan Fernando, quisiera escuchar de ti, no sé si has visto la campaña o el concepto mismo, digamos, ¿qué te mueve para alentar esta posibilidad de que como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, pues todos participemos? Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Gracias, Juan, Evelyn, Ricky. Qué bueno compartir nuevamente. Y me anhela mucho, me alegra mucho, me alienta mucho escuchar estos proyectos de hijos de Dios uniéndose por testificar del poder de Dios. Las palabras, el nombre cabalmente, juntos es la primera y en armonía es la segunda. La armonía, a mí me gusta llevar esa palabra al tema de la música. Cuando tú escuchas algo armonioso, es agradable a la persona, ¿verdad? Todo se une, todo está en la misma sintonía, todo está, se complementa uno con otro. Así que cuando vemos este tipo de actividades, y yo nuevamente los felicito, los bendigo y declaro éxito en todo lo que ustedes inicien como proyecto y como programa, claro que nos vamos a unir a ustedes y debemos de hablar de estos temas, el tema de la familia, el tema del matrimonio, el tema de traer el evangelio a la realización. Eso es lo que estamos haciendo. Las promesas de Dios testificadas en nuestras vidas. Cómo la palabra de Dios se vuelve vida en nuestra vida y de esta forma genera fe, esperanza para los que lo están escuchando y para los que necesitan. Así que mis palabras para ustedes es adelante. El Señor los ha mandado. Que el Señor los bendiga, los guarde. Seguramente en su voluntad sí está que esto se realice y seguramente en su voluntad sí está que el éxito sea de ustedes. Él ya nos lo dio a todos cuando nos dedicamos a trabajar, a construir y a desarrollar el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que más que mis felicitaciones, y por supuesto que seguiremos hablando de los planes de Dios para los matrimonios, de los planes de Dios para nuestras vidas y de la bendición que hay en una vida en salvación en Cristo Jesús. Adelante con todo. Evelyn, Ricky. Igualmente animarnos, ¿verdad?, a integrarnos. Yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, la unidad es el sello del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y es como nos van a identificar y como van a saber que somos distintos, es el que estemos unidos, el que estemos trabajando en un mismo sentir, ¿verdad? Como nos invita Pablo y el mismo Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Que seamos uno, como Él es uno con el Padre. Entonces creo que eso es el sello de los cristianos y qué lindo pues que lo traigamos a memoria, que estemos constantemente recordándonos, y comienza en el hogar definitivamente. Así es, yo exactamente pensaba en esa escritura y lo que el Señor Jesús nos enseña, ¿verdad? Dice, hablándole al Padre, qué cosa más linda, y lo que Él quiere es que nosotros seamos uno, así como Él, imagínense qué lindo, como Él y el Padre son uno, y ese es el llamado que tenemos. En realidad no es una recomendación, sino que es un llamado de parte del Señor, y eso es lo que va a hacer la diferencia. En el momento que nosotros podamos unirnos como iglesias, que nosotros podamos, unirnos como iglesia, que las congregaciones podamos comprender que somos una iglesia conformada por muchas congregaciones, en ese momento vamos a alcanzar la unidad que el Señor quiere para nosotros y vamos a ver cosas maravillosas. Es más, estoy seguro que el día que suceda el Señor viene, ¿verdad? Porque es lo que Él está esperando, que nosotros seamos una sola iglesia. Amén. Gracias, gracias. De verdad es precioso escucharlos y sigue alentando. O sea, es extraordinario. A veces parecería que son simplezas o sutilezas, pero no. En la medida en que nosotros nos escuchamos unos a los otros, en que encontramos esa anhelo de unidad y esa búsqueda de cómo hacerlo real en la vida, como decía Juan Fernando, nos da precisamente toda esa capacidad de poder lograrlo. A mí siempre me viene a la memoria el cómo la Reforma Protestante se gestó a partir de un fraile, de un individuo, de una persona que desencadenó
una cantidad de cosas que vienen hasta nuestros días y que nos afectan a todos nosotros, porque precisamente volvió a plantear la Biblia y la palabra de Dios como tal, como el central del desarrollo de nuestro cristianismo, que es lo que, diría yo, este movimiento está tratando de hacer ahora, y que no se quede una simple campaña enunciativa de buenos deseos, sino que empecemos a enseñarnos unos a los otros, empecemos a aprender unos de los otros sobre todos estos temas, el matrimonio, otra vez, la familia, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestra gente allá afuera, con nuestro prójimo, aspectos que tienen que ver y están conectados con una convivencia que tendríamos, que sería muy transformadora de las condiciones de nuestra sociedad como la estamos viviendo. Así que muchas gracias y ánimo para todo el equipo y los grupos de trabajo que están detrás del programa de Juntos y en Armonía para la gloria de nuestro Señor. Continuamos e iniciamos entonces nuestra conversación sobre algunos de los párrafos que John Piper en su libro Pacto Matrimonial nos plantea para que podamos hablar sobre ellos. Voy a leer algo que habla del verticalmente exterior. Pues, vivir verticalmente, entiendo yo a John Piper, es esa idea de una primera y clara relación con nuestro Dios en lo personal, y que entonces a partir de esa vivencia vertical, de esa relación con Dios que debería de ser permanente, nosotros pudiésemos luego extenderlo horizontalmente a quien primero tenemos al lado, que es a nuestro cónyuge, y por supuesto seguidamente a nuestra familia. Piper escribe, dice: podría ser útil cerrar este capítulo dando varias razones por las que hago énfasis en expresiones del amor fiel al pacto, tales como el perdón, y en considerar a su cónyuge como si fuese justo, aunque él o ella no lo sea. ¿Por qué concentrarse en la suposición negativa de que nuestro cónyuge es un pecador que necesita perdón? ¿Acaso no creo que debería deleitarse en su cónyuge? Sí lo creo, dice, pero tanto la experiencia como la Biblia me llevan hacia allí. Sin duda, Jesús está casado con su novia, la iglesia, y evidentemente es posible y bueno agradar al Señor, según Colosenses 1:10, que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, Cristo sí se deleita con su novia. ¿Cómo podemos comentar aquí, Ricky, esta parte en donde, pues, por supuesto, ponerle énfasis al perdón, como parte de la relación con el cónyuge, en ese traslado de esa relación vertical que supone que ya tenemos con Dios y que luego hacemos nosotros como esposos con nuestras esposas? Gracias, don Juan, y buenas noches a todos. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, soy una persona muy visual, y desde el momento que uno ve la cruz, uno puede ver esa representación es un palo vertical y uno horizontal, ¿verdad? Yo creo que nos representa esa relación vertical que hay, que abrió Jesucristo para con el Padre, ¿verdad? Porque qué rico que nosotros ahora podemos tener esa relación con el Padre a través de Jesucristo, y al mismo tiempo se extiende para el horizonte, para los lados, ¿verdad? Y es como nosotros tenemos que mantener nuestra relación primeramente con el Señor y después definitivamente con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y como usted decía, lógicamente debería de ser la primera persona con la que extendamos esta relación, sería con nuestro cónyuge. Y sí, el perdón definitivamente es algo que es difícil, don Juan, porque perdonar, a mí siempre me gusta, y ustedes, pues, si me han escuchado, saben que soy franco para hablar, y perdonar no siempre es fácil. Lo que pasa es que nosotros como cristianos a veces sentimos que es como pecado reconocer que algo es difícil. Entonces sonamos muy santos, ¿verdad? Así como, ay, no, es que yo perdono. No, perdonar no es fácil. Por lo menos para mí no es fácil, y conozco muchas otras personas que también reconocen que no lo es. Pero si nosotros entendemos, y lo hemos estado platicando, el perdón de Dios para nuestras vidas, o sea, lo que costó el sacrificio de Jesús para poder perdonarnos a nosotros, nos vamos a dar cuenta
que en realidad el esfuerzo que nosotros tengamos que hacer es mínimo para lo que Él ya pagó por nosotros. Entonces creo que por ahí comienza, que nosotros entendamos que el perdonar es el resultado de una vida de un perdonado, ¿verdad? Si nosotros hemos sido perdonados, debemos poder perdonar, aunque no siempre es fácil. Entonces pedirle al Señor que Él sea quien nos dé la fortaleza que necesitamos y que comencemos a practicarlo. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces he comenzado a perdonar y honestamente no he sentido el deseo, sino que comienzo a hacerlo y comienzo a hablarlo. Comienzo a decir, ¿verdad? Perdono a tal persona en el nombre de Jesús y le pido al Señor que me dé la fortaleza para hacerlo. Y es impresionante, pero el Señor lo da. Entonces, solo tal vez sería la recomendación. Nunca esperemos a sentir el deseo de perdonar. Nunca esperemos a sentir el deseo de pedir perdón, sino que hagámoslo y se abren las puertas, ¿verdad? Porque no siempre va a ser, no siempre va a venir antes el sentimiento, a veces sí. Entonces, pongámoslo por obra y el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos para que pueda extenderse ese perdón y recibir el perdón en el matrimonio y en cualquier otra relación. Solo quisiera decir algo que me gustó mucho de la porción que usted leyó, y es que John Piper aquí menciona algo que yo creo que todos nos hemos estado preguntando, porque hemos estado hablando mucho del perdón, de la gracia, de la misericordia, pero pareciera como que solo de eso se trata el matrimonio, ¿verdad? Y él aquí sí habla del deleite que hay en el convivir una esposa con un esposo, ¿verdad? Entonces yo creo que es el complemento, porque todo eso, o sea, el perdón, la gracia, la misericordia, es la que nos permite tener esa relación que es un deleite, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Dios nos enseña que el vehículo y el camino es el perdón y la gracia extendida hacia una persona tan imperfecta como yo, ¿verdad? Bueno, esto que dice Evelyn, efectivamente creo que incluso tal vez lo puedo dramatizar cuando pienso en cómo el Señor se agrada con su iglesia. O sea, siendo el Señor el esposo, el cónyuge y la iglesia, su novia, su esposa, a cómo Él, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todo, bueno, se agradó tanto Dios y se agrada tanto de su iglesia que mandó a su Hijo a morir por nosotros y que es el que nos permite hoy gozar de la gracia y el extenso perdón que Dios nos ha permitido y nos da y nos sigue dando y nos seguirá dando con toda esta esperanza que podemos construir del amor que Él tiene para nosotros. Vamos a cerrar aquí el primer segmento y regresamos inmediatamente con Juan Fernando, que tiene bastante más que decirnos. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Ser parte de es muy importante. Una guerra no lo gana un general, una carrera de Fórmula 1 no la gana un piloto. El establecimiento del reino a través de las organizaciones que se dedican a llevar palabra, a llevar libertad, a llevar conocimiento de Dios, y más allá de conocimiento de Dios, educación sobre nuestra relación como cristianos en esta tierra y ganar más almas para el reino de Dios. No lo hace una persona, lo hacen ejércitos, lo hacen equipos, y esa es la oportunidad que tenemos hoy, de ser parte de estos equipos, de ser parte de algo tan grande como lo que está sucediendo aquí a través de la televisión. Y por eso la invitación a las personas que se unan, que sean parte de ese equipo, que sean parte de ese logro, que sean parte de apoyar los esfuerzos, y definitivamente Canal 27 se los va a agradecer. Muchas personas se lo van a agradecer sin conocer tu nombre, pero definitivamente estarás cumpliendo la voluntad de Dios, que ha puesto en tu corazón la intención de ser parte de este esfuerzo. Inspiración por la familia. Regresamos en el segundo segmento del programa Inspiración por la Familia de domingo, por lo cual damos gracias a nuestro Señor el estarnos permitiendo la salud y la condición necesaria para participar y estar con ustedes nuevamente, tanto un servidor como los esposos Chacón y el pastor Juan Fernando Jiménez.
Juan Fernando, voy a rogarte, tal vez solo voy a agregar un párrafo de lo que Piper escribe inmediatamente después de la lectura que hicimos antes. Dice, por otra parte, y sin lugar a dudas, dice, Él es infinitamente digno que nos deleitemos en Él, refiriéndose al Señor. Este es el ideal al que debemos apuntar en el matrimonio. Dos personas que se humillan a sí mismas y que buscan cambiar su comportamiento en maneras justas para complacer a sus cónyuges y suplir sus necesidades físicas y emocionales, complacerlos en todo lo que es bueno. Si la relación de Cristo y la Iglesia incluye todo eso. Un poco subrayando lo que decía Evelyn hace unos minutos. ¿Qué comentario nos agregarías tú? Esa porción del comentario de Piper es un comentario sumamente amplio, tremendo, que deberíamos de pasar bastante tiempo en él, no solo en pareja, sino en lo individual, entendiendo qué es lo que el Señor está, y más que entendiendo es obedeciendo. Hay una porción muy importante en la palabra del Señor en donde Él dice que, y está en Jeremías, dice, y os enviaré pastores que os enseñen conciencia y conocimiento, dice, pastores conforme a mi corazón, y que nos enseñen conciencia y conocimiento. Empieza a guiarnos a poder enseñarle a los demás sobre estos temas, y habla de ciencia y conocimiento. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque aquí lo que el Señor nos está hablando es del hombre físico, o sea, el hombre, si Pablo lo hablaba, decía, no el hombre exterior, es el hombre interior. Hay un hombre físico y hay un hombre espiritual, y los dos son uno solo. Cuando hablo de hombre, no me estoy refiriendo al hombre como género, estoy refiriéndome a la creación de Dios. Cuando Dios establece y define que Él va a poner a su máxima creación aquí en la tierra, y lo diseña a su imagen y semejanza, pone en nosotros todas sus características principales. No nos está haciendo dioses, nos está dando de sus características. Él es solo uno y no hay otro sobre Él. Pero sí hay que entender que la palabra del Señor nos empieza a explicar a nosotros, y el Espíritu Santo en nosotros empieza a revelar lo que leemos de la palabra. Por eso es bueno que nos vayamos a la palabra siempre a leerla, y que tratemos de que el Señor nos hable a nuestro corazón. En el momento que el Señor nos habla, nos está explicando quién es Él. Y toda la Biblia, cuando tú la tomas y tú la agarras y tú la lees, y no importa si históricamente viene el hombre fallando y Dios lo perdona, y vuelve a fallar y Dios lo perdona, y se divide y Dios lo perdona. Hay un momento que se enoja tanto el Señor que casi que define al pueblo como ramera, y Dios lo perdona, y finalmente nos da el pacto eterno a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, y ese pacto es eterno y es un pacto de amor. O sea, ¿por qué hago toda esta relación? Porque Dios es eso. La Biblia nos dice, Dios es amor, ¿verdad? Y lo que el amor primero hace, y la palabra nos lo dice, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo puede. El Señor es en nosotros quien nos da la habilidad de poder perdonar y amarnos. Ahora, ¿para qué queremos hacer todo este proceso, protocolo? Porque definitivamente el matrimonio como tal es el ejemplo de Dios y la iglesia. Tú lo vienes diciendo desde el inicio del programa y de programas atrás. No hay otro ejemplo en la palabra del Señor que, valga la redundancia, ejemplifique la relación entre Jesucristo y su iglesia, si no es el matrimonio. Y nos define como tal. Si alguna vez alguien tiene duda qué tan válido es el matrimonio en estas épocas, pues la pregunta, como nos lo pone la Biblia, es qué tan válido es Jesucristo en estas épocas. Si la respuesta es que Jesucristo siempre va a ser válido, el matrimonio también es una institución que siempre va a ser válida. Pero tiene un fin, tiene un propósito, y ese propósito cabalmente es de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y ese establecimiento del reino de los cielos viene a través del fruto del matrimonio, de los hijos, y también viene a través del testimonio del matrimonio. Y ahí es donde llegamos a lo que tú nos estás leyendo ahorita, y que seguro vamos a comenzar la discusión. El Señor dice, en la palabra del Señor en 1 Corintios, dice que no nos neguemos unos de otros. Voy a leer la tradicional Reina Valera 1960, pero me gustaría leer otra versión también de la palabra del Señor. Y la Reina Valera dice, no os neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarte a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse.
La Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más moderna, transparentemente dice: no se prive el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán de volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta del control propio. O sea, la Biblia es muy transparente y la propuesta es muy transparente. Y aquí estamos hablando de dos cosas: el hombre espiritual, que es claramente Jesucristo con la iglesia, viniendo a ello, pero también estamos hablando del hombre físico, el hombre material aquí en la tierra, que Dios lo establece y lo deja para que seamos ese ejemplo del amor de Dios. Y qué mejor amor y qué mejor proceso que mantenernos unidos como Dios nos unió. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Al final del día, esa es la promesa y la estructura del amor de Dios a través del matrimonio y la entrega del hombre a la mujer a través de la intimidad. Gracias, Juan Fernando. Evelyn o Ricky, adelante. Sí, yo creo que es muy importante porque la expresión Dios definitivamente nos dejó en un cuerpo, ¿verdad? Somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo y definitivamente nuestro cuerpo es una expresión total de lo que nosotros hacemos. Como decía Juan Fernando, nosotros somos trinos, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, y de alguna manera la cultura nos ha enseñado a separarlo, ¿verdad? Nos han de alguna manera como metido en la cabeza que lo que hacemos con nuestro cuerpo no tiene ninguna trascendencia en lo espiritual y lo que hacemos en lo espiritual no tiene trascendencia en nuestro cuerpo. Y vemos en algo podría ser tan cotidiano como una relación sexual dentro de un matrimonio, algo muy espiritual, ¿verdad? Y viceversa. Entonces creo que no podemos ser tan espirituales que nos apartemos de lo que el cuerpo expresa, ni ser tan carnales que creamos que no hay nada que hacer y que lo que hagamos en nuestro cuerpo no tiene una importancia trascendental. Entonces yo creo que cuando John Piper lo comenta y por supuesto Pablo de una manera tan explícita, porque para esa época haber sido escandaloso lo que Pablo estaba diciendo. Ahora oímos la palabra sexual y relación sexual en cualquier comercial de televisión, cualquier canción nos habla de relaciones sexuales, pero imagínense hace 2000 años cuando Pablo escribía esto, haber sido algo innombrable literalmente. Entonces Pablo realmente estaba adelantándose a su tiempo y estaba recordándonos que somos seres que estamos integrados y que lo que hacemos en nuestro cuerpo es una expresión de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Creo que eso es tal vez lo que yo estaba reflexionando al volver a leer esto de John Piper. No, la verdad es que es eso, o sea, definitivamente es un acto, o sea, es todo lo que hacemos, tiene una repercusión, como decía Evelyn, y tenemos que considerarlo como algo espiritual, ¿verdad? No podemos hacer esa separación porque somos uno. Y entonces, es más, me gusta porque integridad, cuando nosotros hablamos de integridad, generalmente lo usamos en el sentido de alguien que no roba o alguien que no miente. Pero integridad lo que significa es eso, que no estamos, acabo de leer un comentario hace poco, y es integridad significa que no estamos llenos de compartimentos, compartamentalizados, sino que significa que somos un todo. Eso es ser integral. Entonces nosotros somos seres integrales y todo lo que hacemos tiene repercusiones negativas y positivas, porque tampoco vamos a pensar solo en lo negativo. Entonces de eso tenemos que estar nosotros claros, que todo lo que hacemos en nuestro espíritu, alma y cuerpo va a traer un beneficio o lo contrario a nosotros como seres integrales. Entonces, pues sí, la verdad es que el matrimonio es tan lindo que Dios lo dejó diseñado de una manera en la que, como estaban diciendo en el segmento anterior, es para que lo gocemos. Y miren, todo lo que hemos estado hablando es para que gocemos el matrimonio. Si perdonamos, vamos a gozar nuestro matrimonio, ¿verdad? Si nosotros hacemos todo lo que la palabra del Señor nos muestra, vamos a tener un matrimonio en el que nos vamos a gozar, y de eso se trata, ¿verdad? No solo es de aguantarnos, como hemos dicho, y de sobrevivir a esto, sino todo lo contrario, es vivir una vida en armonía, pero no buscando la armonía, sino que buscando hacer todo lo que la palabra del Señor nos enseña, y el resultado va a ser una vida de paz y armonía en el lugar. Ahora aquí hay un comentario que hizo Juan Fernando que me llamó la atención sobre la escritura esta de Jeremías, en donde habla de que necesitamos tener pastores que nos enseñen de ciencia y de algo más
creo yo, de conocimiento y de conocimiento. Ciencia. Sí, a mí eso me impresiona mucho porque verdaderamente mi impresión personal hasta ahorita, digamos, es que en buena medida, en buena parte de nuestro mundo cristiano moderno hemos perdido esa guianza o esa guía o esa orientación que nuestros pastores deberían de tener con mucho más intencionalidad y mucho más esfuerzo sobre todos estos valores y elementos del matrimonio, en lo cual pues obviamente Piper está poniendo mucho más énfasis cuando nos reitera la idea de por qué tener que vivir primero esa relación vertical, por qué cada una de las parejas en ese triángulo que siempre nos han contado los esposos Chacón de ir subiendo hacia la cúspide, hacia el vértice, vamos cada uno avanzando en nuestra relación más intensa y más intencional y más de más convicción de nuestra relación con Dios para luego trasladar esto horizontalmente. Voy a agregar un párrafo más a Juan Fernando para que comentemos y agreguemos. Sin embargo, dice, las razones por las que enfatizo, dice Piper, vivir verticalmente de la gracia de Dios para después llevarlas horizontalmente como perdón y justificación al cónyuge son: 1, porque habrá conflicto basado en el pecado y la peculiaridad de ambos y ni siquiera podrán ponerse de acuerdo sobre lo que es simplemente peculiar en cada uno y que es pecado. Porque el trabajo duro y áspero de perdonar y soportar es lo que hace posible que florezcan los afectos cuando parece que hubieran muerto. Y tercero, porque Dios recibe la gloria cuando dos personas tan diferentes e imperfectas forjan una vida de fidelidad en el horno de la aflicción al confiar en Cristo. ¿Cómo comentaríamos esto, Juan Fernando? El acto del perdón es un acto, lo voy a poner de esta forma, en la naturaleza de Dios es el resultado de su amor, ¿verdad? Es la forma en que Dios nos ama, nos perdona y nos da a través de Jesucristo la gracia y el favor. Por gracia lo recibimos, Jesucristo nos justifica, o sea, no somos justos por nuestros actos, no somos justos por lo que hacemos, no somos justos por lo que semanalmente tratamos de hacer un día, sino que entramos en la justicia de Dios por la justicia de Jesucristo. O sea, Él fue el sacrificio y por eso somos justos. Pero ese es un acto de amor. Y cuando Jesús lo confronta, le preguntan, no lo confrontan, y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y él ora, y lo que hoy se reconoce como la oración del Padre Nuestro, ahí nos está explicando Jesucristo, nos está dando una lección tremenda. O sea, si nosotros agarramos el Padre Nuestro y lo empezamos a entender, lo empezamos a absorber, nos damos cuenta que el Señor nos está hablando de cómo las cosas deben de ser. Y dice, y perdona nuestras ofensas, dice una porción de esta oración, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, la propuesta de Jesucristo aquí sobre el perdón es que nosotros nos acerquemos a Dios en una actitud similar a la que Él ha tenido con nosotros y decirle, Padre, te pido que perdonas mis ofensas utilizando el método que yo uso hacia los que me han ofendido, ¿verdad? Comenzando por mi prójimo, mi próximo, mi esposa o mi esposo. Usa el mismo método que yo uso para perdonar. Imagínate esa propuesta que Jesucristo nos dice. Y ahorita nos ponemos a pensar, ¿cómo perdonamos? ¿Qué tan frecuente perdonamos? ¿Hemos verdaderamente perdonado y olvidado? Porque el Señor no nos dice, hijo mío, qué bueno que viniste a hablarme. Te recuerdo que fuiste pecador y mira, te recuerdo de este y de B y de C y de D. ¿Y será que nuestra relación con nuestros cónyuges es así? ¿Será que es tan transparente como que cuando perdonamos olvidamos lo que pasó? Porque al final del día lo que el Señor nos dice es eso, y Pablo nos lo dice en Romanos. Dice que nos vistamos con las armaduras de la luz, y más adelante dice, revestidos de Jesucristo mismo. Pero no podemos revestirnos de Jesucristo si no conocemos a Jesucristo, ¿verdad? Y conocer a Jesucristo, lo digo con el respeto máximo, no es escucharte todas las prédicas de Jesucristo, es meterte a la palabra, es meterte a la oración, es meterte a la relación íntima con Jesucristo y empezar a ver a Jesucristo en tu vida, empezar a ver a Jesucristo en la vida de tu familia, empezar a ver a Jesucristo en la vida de las demás personas y empezar a admirar la forma en que Jesucristo
está cumpliendo la voluntad de Dios a través de la salvación, a través del pacto eterno, a través de la santificación. Entonces, si nos queremos revestir de Jesucristo, tenemos que conocer a Jesucristo. Esa verticalidad que Piper habla es cabalmente eso. Antes de poder perdonar de labios, hay que perdonar de corazón, ¿verdad? Y el corazón puede estar dirigido por dos cosas. O por nuestra alma, que es enseñada, ¿verdad? O por nuestro espíritu, que es influido por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, el corazón va a ser guiado para que nosotros tengamos un perdón no de labios, un perdón de verdad, y que entonces podamos disfrutarnos. Imagínate tú tener una relación íntima, un esposo con una esposa, sin perdonar. Imagínate tú cuál es esa actitud, cuál va a ser esa función. Sí, va a ser más que física. Y Evelyn lo decía claramente, no somos dos, somos uno. Y por último, y cierro con esto, cuando el Señor nos hizo, no nos hizo un cuerpo y dijo, voy a poner un espíritu que sea mi imagen y semejanza. No, nosotros somos espíritus, eso somos. Estamos en un cuerpo, pero eso fue posterior. Y cuando la muerte visita y el cuerpo se debilita y se entrega, no hemos muerto, simplemente cambiamos de dirección. ¿Por qué cambiamos de dirección? Porque los que somos, la muerte no puede alcanzarlo. El espíritu, la muerte no puede tocarlo. Jesucristo ya se encargó de que no muramos, de que podamos trascender. Entonces la salvación no es, ya soy salvo, ahora cuando me muera me voy. La salvación es el inicio a un estilo de vida que si comienza con la justificación, continúa con la santificación en el Espíritu Santo y termina con la glorificación, que sí es irnos glorificados a vivir con el Padre. Pero todo eso se muestra aquí con nuestros esposos, nuestras esposas, hasta que la muerte nos separe. Amén. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Voy a cerrar este segmento comentando básicamente el punto 2 que Piper nos señala, que a mí me llamó poderosamente la atención cuando dice: porque el trabajo duro y áspero de perdonar y soportar es lo que hace posible que florezcan los afectos cuando parece que hubieran muerto. Es interesante, al menos mi experiencia personal en el matrimonio con Ana, cuando ha habido precisamente esos momentos en los cuales he acudido a la búsqueda de su perdón, lo que surge inmediatamente después, no sé si es la experiencia de todos, pero muchas de las cualidades, muchos de los aspectos positivos, mucha de una vida que quisiéramos tener y mantener siempre en gozo, en esas partes digamos, de afectos y maneras de ser que pudiesen haber parecido estar muertos antes de buscar ese perdón. O sea, la experiencia después del perdón es extraordinariamente linda. Y no quiere decir esto pues que estemos buscando cómo contrariarnos para buscar cómo perdonarnos. No, se trata precisamente de valorar lo hermoso y valioso que es esa actitud y esa búsqueda y esa acción de vivirlo para un matrimonio. Que Dios le bendiga. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Juntos podemos brillar. Constitúyase como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Muy bien, regresamos a amigos, hombres y mujeres nacidos de nuevo, hermanos en fe en Cristo Jesús. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo y más aún por buscar cómo profundizar en estas ideas que estamos tratando de entender nosotros mismos y de aprender de ellas para poder realmente hacer de nuestros matrimonios y de nuestras familias lo que Dios quiere que sean, y la iluminación que nos está dando a través de la guía y reflexiones que John Piper realiza en su libro Pacto Matrimonial. Vamos a entrar a conversar un poco sobre la profundización del concepto del perdón y la tolerancia. Piper escribe lo siguiente: Dieter Bonhoeffer, de quien hablamos desde el inicio de este programa porque él escribió
un documento desde la prisión, de cartas desde la prisión, en donde habla mucho del tema del matrimonio y estas relaciones de las cuales estamos conversando. Él escribió lo siguiente, dice: Dios les da a Cristo, refiriéndose a la gente, a todos nosotros, como la base de su matrimonio, dice. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria, de acuerdo a Romanos 15:7, que dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. No insistan en sus propios derechos, no se culpen, juzguen o condenen mutuamente, no señalen los defectos, sino acéptense tal como son y perdónense cada día de todo corazón. A mí, en lo personal, a esta párrafo que escribe y que cita Piper de Bonhoeffer me parece extraordinario, sobre todo entendiendo las condiciones en que Bonhoeffer lo estaba haciendo estando en prisión y refiriéndose precisamente a esa manera de ser en la cual como esposos y o como esposas podemos actuar de una manera tal en la que nos aceptamos como somos, o sea, con todos nuestros defectos, nuestras dificultades, nuestras ventajas, nuestras desventajas, nuestras bellezas y nuestras fealdades. Ahora, ¿qué tanto eso realmente insistimos o podemos decir que en nuestros matrimonios, en nuestras parejas, en nuestras iglesias, en nuestros intercambios entre personas que confesamos al Señor, logramos alentarlo a vivir de esa manera? ¿Qué piensas, Ricky y Evelyn? Yo pienso que es un tema que es complicado, o no sé si complicado sea la palabra, complejo, ¿verdad? Porque hay que tratarlo con mucha delicadeza. Ya Juan Fernando lo citó hace un segmento, y es que el amor todo lo soporta, todo lo perdona, pero también hay una parte de esa porción en 1 Corintios que yo últimamente he estado meditando, y es donde dice que el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Y a veces dejamos ese pequeño versículo fuera y únicamente creemos que amar es soportarlo todo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que tenemos que amarnos tal como somos, es verdad, pero, y aquí tengo que poner un pero, yo creo que es un pero que Dios pone. Dios nos ama como somos, pero siempre nos ayuda a ser mejores. Jamás nos va a permitir hacer algo malo. Por ejemplo, o sea, digamos, un esposo y una esposa, aunque nos aceptamos como somos, siempre queremos lo mejor del otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que tener un balance, porque esto también es un concepto que se puede prestar para el abuso, por ejemplo, para un abuso físico, para un abuso psicológico dentro de una relación matrimonial, y eso no es lo que Dios tenía en mente ni lo que Pablo dejó en las Escrituras, y estoy segurísima que tampoco Bonhoeffer fue lo que quiso transmitirnos. Definitivamente creo que debemos de aceptarnos, y en la porción anterior que usted leyó hay una parte donde me gusta porque dice: el perdón es un elemento necesario porque somos seres que somos imperfectos, ¿verdad? O sea, somos dos pecadores perdonados en nuestro caso, que nos casamos, pero somos imperfectos y a veces se nos olvida. Entonces a veces estamos requiriendo perfección del esposo como que yo fuera perfecta, o viceversa. Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes de que la contraparte de aceptarnos y amarnos tal como somos, aunque es 100% verdad, está la contraparte que es: yo estoy en esta relación porque Dios me ha llamado a bendecir a mi esposo, a cuidar de él, y eso implica a veces no aceptar cosas que están mal, no acompañarlos en una propuesta que sé yo que es ilegítima o que es pecado abiertamente. Entonces, creo que esa es una contraparte que es muy importante mencionarla, ¿verdad? Porque eso también es amar. Y aquí, y sobre todo a las mujeres chapinas, se nos ha instruido de que la mujer lo que tiene que hacer es aguantar. Y aceptar a nuestro esposo tal como es no implica aguantar lo que sea. Implica amarlo tanto que a veces voy a tener que decirle no, eso no está bien, ¿verdad? Y lo digo con toda libertad porque es algo que hemos hablado con Ricky, es algo que nos hemos comprometido. El hecho de amarnos y aceptarnos no quiere decir que nos vamos a pasar por alto las cosas que sabemos que necesitamos trabajar porque no agradan ni nos llevan a tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Últimamente,
para eso estamos, ¿verdad? Para reflejar la gloria de Dios. Entonces, sí soy responsable de que mi esposo, a pesar de que yo lo amo y sé que es imperfecto, como yo soy imperfecta, mi misión o parte de la misión en mi vida es servirlo para que él pueda alcanzar el propósito de Dios en su vida. Y lo mismo él conmigo, ¿verdad? A ver, Ricky. Sí, yo quisiera aprovechar aquí a hablar algo que no es fácil, don Juan, pero siento que es necesario que lo digamos, y es recordar que la parte más importante tal vez cuando hablamos del perdón no es tanto perdonar, sino aprender a pedir perdón, porque no es fácil, pero es necesario. Aquí estuvimos leyendo, y si leemos en toda la palabra del Señor, se nos habla que nosotros tenemos que, bueno, en el Nuevo Testamento perdonar, y siempre pone el modelo de Cristo. Pero yo solo quiero dejarles una pregunta. ¿Cristo nos perdona a nosotros si no nos arrepentimos? ¿Cristo nos perdona a nosotros si no pedimos perdón? Es algo bien serio y bien profundo, pero muchas veces no hemos interpretado bien lo que significa perdón. Entonces creemos que perdonar es, ay, hay que perdonar. Y entonces, tristemente, dentro de los matrimonios, a veces como cristianos decimos, no, pero es que él me tiene que perdonar. Y hasta yo he escuchado muchas veces a personas que dicen, no, pues que para qué tanta cosa, si él me tiene que perdonar si es cristiano. Miren, una cosa es, dice que el amor cubre multitud de faltas, y habla de cubrir, y definitivamente nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, pero para que pueda otorgarse un perdón, otorgar el perdón, una persona debe de haber pedido perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra relación con el Señor? Si no, caemos en la trampa del enemigo, que todos somos salvos porque todos fuimos perdonados, y no es así. Entonces, yo sé que no es fácil y necesitaríamos mucho tiempo para poder aquí platicarlo y explicarlo, pero no recaigamos en que la otra persona tiene que perdonarme. Miren, eso cae en la otra persona, pero nosotros sí tenemos que aprender a pedir perdón. Es un esfuerzo, no es fácil. Y entonces la otra persona nos otorga el perdón, y es rico. Y si no nos otorgara el perdón, eso queda en la otra persona, pero yo ya hice la parte que me toca. Y otra cosa que quisiera decir, para que no vayamos a caer en esa culpabilidad que a veces el enemigo logra, es, ni la Biblia dice que Dios nos recuerda nuestros pecados. Dice que es como, y usa una figura, que los echa al fondo del mar. Ahora, otra pregunta. Cuando uno tira algo al fondo del mar, ¿esas cosas desaparecen o siguen ahí abajo pero no las miramos? Entonces Dios toma la decisión de no recordar, de no traer a memoria nuestros pecados, pero no significa que Él le haya dado amnesia. Entonces, cuando usted todavía se recuerde de lo que le hicieron, solo diga una vez más, ¿verdad? Yo, lo perdono y lo digo, pero no se sienta culpable si todavía se recuerda. Porque el perdón, cuando habla de olvidar, en el original habla de no traer a memoria, no recordar. Entonces se lo digo nada más porque también el enemigo nos puede hacer una mala jugada, decir, es que no has perdonado porque todavía te acordás. Llegará un momento en el que probablemente ya no lo traigamos a memoria, pero no nos sintamos culpables si al principio todavía duele. Hagamos el ejercicio, si me duele, vuelvo a perdonar y vuelvo a pasar por el proceso. Gracias, Ricky. Esa idea a mí me impacta, por lo menos, Ricky, que tú acabas de decir, en el sentido de que tenemos que aprender a pedir perdón, y que obviamente Jesucristo no me perdonó si yo no iba y acudía a Él, pues, y le pedía perdón antes y me arrepentía y practicaba ese arrepentimiento. Juan Fernando, ¿qué le podemos agregar a todo esto? Pues Ricky tiene tanta razón en lo que está presentando y la forma en que lo está presentando, porque efectivamente hay una dinámica que la palabra del Señor nos presenta. Dice que si nos arrepentimos, ¿no? O sea, hay una acción previa. Primero nos tenemos que arrepentir. Hay una actitud inicial de arrepentimiento. Hay algo que yo traigo a colación una y otra vez, Evelyn lo mencionaba del inicio. Somos trinos, tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. El orden fue creado primero el espíritu, ¿verdad? Puesto en un cuerpo, y nos dio un alma. Y muchas veces confundimos el alma con el espíritu. Decimos, el alma es educada por la tierra y es educada por la palabra, dependiendo qué es lo que yo le estoy metiendo al alma. Y el alma es la que me lleva a tomar decisiones y acciones. Entonces, al final del día, si mi alma no se arrepiente, mi cuerpo no va a actuar, porque el cuerpo no se mueve a menos de que el alma le diga que se mueva. Entonces, el alma es la que tiene que tener el arrepentimiento, porque está gobernando al cuerpo. En el momento que el espíritu, por eso la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento, y cambiemos el espíritu de nuestro, y cambia el espíritu de vuestra mente. La mente está en el alma y el espíritu está en el espíritu. Entonces, ¿cómo así el espíritu de nuestra mente? Y lo que sucede es que espíritus siempre van a influirnos.
Por eso es que tenemos que tener cuidado con quién andamos y con quién nos relacionamos y qué influencia vamos a tener, ¿verdad? Y yo sé que me estoy desviando un poco, pero el pecado sexual no afecta solamente al cuerpo, afecta al alma, afecta al cuerpo y desvía el espíritu. Es de los pecados más fuertes que existen. Entonces, de una u otra forma, tenemos que entender que primero, y David le decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides. O sea, el alma puede olvidar. Y cuando el alma olvida, te lleva por otro lado. Entonces dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Claro que estamos por los beneficios que Dios nos da. Ahí está la salvación, ahí está el perdón. Entonces lo que Ricky decía es todo cierto. Nosotros primero tenemos que en el alma reconocer que hemos hecho algo malo. Y de esa forma tenemos que entrar con nuestro cónyuge también. Decirle, mira, yo entiendo que hice algo malo. Espero que encuentres perdón en ti para mí. Porque el perdón hace dos cosas. La primera, nos activa en bendición y en paz interna a nosotros los que perdonamos. Y los que no perdonan, la falta de perdón nos tiene amarrados en una raíz de amargura. Y la raíz de amargura brota más amargura y ahí anda regando amargura por todo el mundo. Entonces, primero que nada, el perdón sí es interno, pero el alma puede estar, como Ricky lo decía, atosigándonos, recordándonos lo que nos hicieron. Y perdonar con ese recordatorio es horrible. No lo logras hacer. Pero cuando alguien viene y muestra una actitud de arrepentimiento delante de ti, mira, reconozco que te hablé mal, reconozco que te traté mal, reconozco que hice mal. Espero en ti, que encuentres en ti perdón para mí, ¿verdad? Eso es lo que espero, porque tampoco le podemos pedir que haya perdón inmediato porque pedí disculpas. Eso es una decisión personal. Perdonar es una decisión personal y es de adentro hacia afuera. Pero apacigua el alma una actitud de arrepentimiento por la otra parte. Entonces, sí, 100%. Hay un acto inicial almático que dice, hice mal, estoy mal, espero que encuentres perdón. Quiero disculparme, quiero reconocer mi falta, ¿verdad? Y en esa actitud habrá una mayor oportunidad de la otra parte de encontrar perdón para entregarlo, entendiendo que hay una relación con Dios a través de perdonar. Estamos usando sus herramientas, estamos usando sus dones y no hay cosa más agradable al Señor que funcionemos en su voluntad y hagamos su voluntad. Así que ahí es lo que podría agregar. Eso es lo que Ricky nos acaba de compartir muy, muy claramente. Muy es esa relación vertical, que en la que Dios nos llama a actuar y que John Piper nos recuerda. Y precisamente voy a leer una porción de Colosenses 3 del 12 al 14, 15. Piper nos recuerda hasta el 19, porque creo que subraya todo esto que hemos platicado y me encantarían los comentarios de Ricky y de Evelyn. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo podemos, diría yo, magnificar estas ideas, Ricky y Evelyn, para beneficio de nuestros televidentes? A mí me gusta mucho porque comienza Pablo recordándonos quiénes somos. Y de acuerdo a quiénes somos, cuál es nuestra manera de vivir, cuál debe ser nuestra manera de vivir. Miren, me gusta mucho porque dice, recordamos, nosotros somos escogidos, o sea, estos son ustedes, estos somos nosotros, gracias a la misericordia del Señor, y por lo tanto, nuestra manera de vivir debe de ser, y nos dice cómo debemos de vivir. Y a mí me gusta mucho porque, miren, Dios es lo que hace siempre, Él nos recuerda nuestra identidad. El enemigo siempre nos dice quiénes no somos. Dios siempre nos recuerda quiénes somos. Entonces, cuando habla ahí definitivamente y termina diciendo que lo hagamos en el vínculo del amor y que lo hagamos verdaderamente, o sea, que pongamos el amor por sobre todas las cosas, porque es eso, el amor es el todo, ¿verdad? Es Dios manifestado a través del amor en nosotros, y esa es la manera en la que nosotros debemos de vivir, y esa es la manera en la que nosotros
de la manera en la que nos deben de conocer. Es más, el Señor dice que nos van a reconocer a nosotros, no dice por si se llaman cristianos, por si pertenecen a tal denominación, sino dice por la manera en la que se amen unos a otros. Entonces, definitivamente es eso, es algo que suena tan básico, pero es tan profundo, ¿verdad? Porque no es sencillo el vivir una vida de amor, pero a eso hemos sido llamados, y es eso, es leer cada una de las características, que no tenemos tiempo aquí para hacerlo todas, pero definitivamente poner atención a cada una y comenzar a vivir de esa manera, que es como Cristo nos amó a nosotros. Y una vez más ahí habla, ¿verdad? Que nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Y me gusta la forma en que Pablo arranca este versículo cuando se dirige a los colosenses, porque dice vestidos. Y la palabra vestidos es una acción y es una palabra de intencionalidad. Porque yo estoy segura que ustedes y yo que estamos vestidos hoy, tuvimos que hacer una acción de elegir qué ponernos, tuvimos que hacer un trabajo, digamos, de vestirnos, y eso es lo que yo creo que Pablo usa con este ejemplo, ¿verdad? El tener paciencia, el ser santos, el tener misericordia por otros, no es algo que va a ocurrir al azar, no es algo que va a ocurrir solo porque, como yo soy cristiano, entonces ya estuvo, pues ya yo voy a ser amoroso y misericordioso, sino implica una acción de elegir qué me voy a poner, ¿verdad? Es una acción, y por eso es que nos gusta tanto la palabra intencionalidad. Yo sé que don Juan se va a reír porque todo el tiempo la usamos, pero de verdad a mí como cristiana me cambió. Muchos años viví como una cristiana reactiva, digamos, ¿verdad? Que iba a ir por la vida sin tener como no tomar control. La intencionalidad de vivir una vida cristiana implica vestirme todos los días y elegir cuál va a ser mi reacción. Nos lo decía en el segmento anterior Juan Fernando, y es que nosotros vamos a tomar una decisión de reaccionar en nuestra alma. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo cuando nos dice vestidos, o sea, vístanse de estas cosas, porque se pueden vestir de otras. Nos podemos vestir de odio, de amargura, de rencor, de falta de perdón. Entonces, esta porción, tomémoslo así, nosotros elegimos cómo nos vamos a revestir y cuál va a ser nuestra reacción ante las ofensas. Piper ya lo dijo, vivimos con una persona tan imperfecta como nosotros, y como diría un amigo, y tenemos hijitos imperfectos igual que nosotros, y necesitamos de vestirnos de estas cualidades. Amén. Bueno, miren, el tiempo se nos pasó. Muchísimas gracias. Gracias a Evelyn y Ricky. Gracias, Juan Fernando. No saben lo extraordinario que alimenta a mi vida, y se los confieso acá. Estos espacios en los cuales logramos conversar con personas como ustedes, que igual andamos buscando todos la idea de poder tener una relación permanente verticalmente con Dios. Dios lo quiera, sigamos conservando nuestra vida matrimonial como la hemos traído hasta ahorita, y sigamos alentando a que más personas y aquellos que pudiesen estar en dificultades, que busquen cómo superarlo, que logremos alentarnos unos a otros para vivir una vida de acuerdo a como la Biblia lo establece y Dios nos lo manda. Felicitaciones, Juan Fernando, por la futura boda de tu hijo. Nos encanta escuchar eso. Son hermosas noticias para cualquiera de nosotros en estos tiempos, tanto por nuestra amistad como por ser obviamente hombres y mujeres de bien, que sabemos que van a multiplicar el bien y de acuerdo a la palabra de Dios. Gracias, Ricky, gracias, Evelyn, que Dios me los bendiga y me los guarde, y hasta el próximo domingo con nuestra audiencia para seguir adelante y conversando sobre los siguientes tópicos que John Piper nos plantea y que vienen muy interesantes, porque empieza a abordar algunos temas como el divorcio, la separación, etcétera, etcétera. Así que nos veremos el próximo domingo. Que Dios me los guarde. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.